Bueno, vamos a basar esta presentación en dos partes. En un primer momento, Alejandro os hablará de los nuevos análisis que estamos trabajando, del estudio sobre el cambio psicológico, y terminaremos haciendo una presentación sobre nuevos desarrollos que tenemos en mente. Vale, de acuerdo, vamos a ello, ¿no? Lo que voy a presentar yo aquí son pues, nuevos análisis, ¿no? Como hemos dicho antes, la teoría de grafos nos permite establecer estos mapas, estas implicaciones como un grafo, y esto nos permite utilizar herramientas y desde las matemáticas, desde esta teoría, desde el álgebra, para generar nuevos índices que nos ayuden a interpretar el sistema, ¿no? Y aquí voy a presentar un poquito unas pinceladas muy breves de lo que está por venir. Son cosas que aún no están dentro del laboratorio, pero que en unos próximos meses tenemos pensado ir incluyéndolas poco a poco, y para que veáis qué pueden aportar y qué pueden significar y cómo nos pueden ayudar a entender más en profundidad aún el cambio psicológico. ¿Cuáles han sido los constructos objetivos que hemos querido empezar a investigar? Aquí cuando hablo de constructo, hablo ya de constructo psicológico de investigación, no de constructo personal. Nos hemos centrado en tres constructos. Hemos querido estudiar la centralidad y jerarquía del sistema, porque siempre tenemos un grafo, quizás lo más intuitivo, que los que nos saben más en primer momento es ver qué es lo importante dentro de ese grafo, qué es lo que más implica, intentar entender si existe jerarquía subyacente. Encima en psicología, sobre todo en psicología de constructos, es algo que ha preocupado enormemente. Es decir, tanto a Kelly como a Hinkel siempre han intentado buscar esa jerarquía, siempre ha tenido mucho conflicto, porque la idea de centralidad, la idea de lo que es importante. Tú cuando preguntas a alguien qué es importante para ti, aquí hay un problema muy grave, que es que importante sigue siendo tu constructo personal, que cada persona es algo distinto. Entonces tenemos ahí una problemática de saber qué es, ¿no? Pues aquí lo que estamos intentando es bajar a tierra ese concepto, modelarlo, objetivizarlo y definirlo claramente y ver si podemos encontrarlo dentro de un mapa, ¿de acuerdo? Luego también otro apartado que vemos que es esencial y quizás es el centro, ¿no?, del Cyclab y del estudio del cambio son las fortalezas y resistencias que hay en el sistema. Porque al fin y al cabo lo que buscamos es modelar el cambio para poder provocarlo, poder mejorarlo. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Qué le puede venir bien a un clínico para ese trabajo? Pues detectar qué fortalezas tiene el sistema y qué posibles resistencias se va a enfrentar. Y ya otro constructo que queremos medir es el ajuste psicológico respecto al cambio. Porque esto, por ejemplo, con Adrián Barbero lo hemos hablado mucho, que lo habéis visto antes en una ponencia anterior, de cómo sabemos que nuestro paciente está listo. Cómo sabemos que el cambio se ha dado, cómo sabemos que ya tiene las implicaciones necesarias y ya tiene un sistema de anticipación que ayuda al cambio. ¿Cómo lo sabemos, no? Pues, por otra parte, que estamos intentando medir ese ajuste, ¿no? Hasta qué punto ese cambio se está produciendo y tener índices que nos digan si la terapia está funcionando o si no está funcionando. En este sentido, el primero de ellos es lo que hemos denominado espacio pH, ¿de acuerdo? Que es el espacio de presencialidad y jerarquía, con sus siglas en inglés, que lo que busca, bueno, que ya hice una pequeña presentación de él antes, ¿no?, en la primera ponencia, que busca un poco entender la jerarquía subyacente en el sistema de constructos desde la perspectiva que ya planteaba Hinkel, que era la idea de aquel constructo será superordinado cuando afecte mucho al sistema, pero no se ve afectado por el sistema. Y será subordinado cuando suceda lo contrario, cuando el sistema le afecte mucho y no afecte mucho al sistema, ¿de acuerdo? Y yo buscando ese índice a través de, pues eso, de matemáticas, intentando modelando el sistema, buscando los in, los outs, intentando esto, encontré que había otro, es decir, había otro significado paralelo a él, independiente a esa jerarquía, que era la presencialidad. Es decir, cuando nosotros intentamos medir esa jerarquía, sale de forma natural otro constructo teórico, que es la presencialidad, que es hasta qué punto ese significado está presente en el sistema. Ya no si subordinados o superordinados, sino si está muy presente, si la persona lo repite mucho, si forma parte mucho de ese sistema, o si apenas tiene conexión con el resto. Es un constructo, pues, muy poco presente, ¿no? Y de esta forma, pues, nos permite modelar estas dos ideas que son independientes entre sí, y esto en matemáticas da como mucho la oportunidad de, pues te voy a poner un gráfico con dos dimensiones y así puedes ver las dos cosas con un solo vistazo, ¿no? Y es justo lo que estamos desarrollando ahora. Este gráfico que veis aquí, que tiene forma así pues, de cono, ¿no?, que lo va a profundizar mucho más Carlos, porque justo el TFG de Carlos ha ido sobre un trabajo sobre este espacio, sobre diferentes regiones del espacio y su interés sobre la satisfacción y todo eso. Pero básicamente lo que nos va a decir este espacio es, ya lo anuncié un poco antes, pero tenemos a la horizontal la presencia, los constructos más a la derecha son los más presentes, que es un tipo de importancia, pero una importancia distinta a la que decía Hinkel.
¿de acuerdo? Y en cambio, la jerarquía de Hinkel sí que se ve reflejada en el eje vertical, ¿no? Aquellos que están arriba son mucho más influyentes y los de abajo son, pues, influenciados. No voy a pararme mucho más aquí porque luego tenemos el trabajo de Carlos que lo va a abordar mucho más en profundidad, ¿de acuerdo? Luego tenemos, por otra parte, otro espacio, es decir, aquí me puse con el álgebra a tope por algún motivo, y que es el impacto y el feedback, ¿de acuerdo? Y aquí lo que se nos ocurrió es trasladar un poco la idea de dilema implicativo, ya que está muy estudiada, muy validada en el contexto de la psicología de constructos, que es esa idea de cómo funciona la anticipación de un cambio hacia el ideal y cómo afecta de forma negativa a mi sistema, ¿no? Y siempre se ha estudiado históricamente a través de correlaciones y a través de ese tipo de análisis matemáticos, pero claro, en el grafo tenemos las conexiones directas, tenemos las implicaciones, las vemos, ¿de acuerdo? En la rejilla las inferíamos a través de correlaciones. Aquí las tenemos, entonces podemos ver esos dilemas y, además, mucha más información tras eso, porque ya estimamos causalidad, estimamos relaciones indirectas, directas y todo eso, ¿no? Y aquí vuelven a nacer dos conceptos, que es el impacto y el feedback, y el primero de ellos, impacto, lo definimos como si yo cambio el ideal, ¿qué consecuencias va a tener en mi sistema? Si yo, por ejemplo, me vuelvo más trabajador, ¿mi sistema va a ir a mejor o va a ir a peor? Ese es el impacto y puede ser tanto positivo como negativo. Si es positivo, significa que mi sistema va a mejorar. Y si es negativo, que va a empeorar si consigo eso. Y luego el feedback sería lo que nos devuelve el sistema, ¿de acuerdo? Si yo me vuelvo más trabajador, ¿el sistema cómo responde? ¿El sistema responde incentivando ese cambio? ¿O el sistema responde al contrario y lo que hace es obstaculizar el cambio? De esta forma, tenemos dos índices que hablan mucho sobre la resistencia al cambio, porque si la persona anticipa un impacto negativo y un feedback negativo, va a ser un gran obstáculo. La persona está viendo que es difícil cambiar y encima me rompe el sistema. En cambio, si vemos que el impacto es muy positivo y hay un feedback positivo, lo que va a anticipar la persona es, bueno, pues claro que voy a cambiar. Es un constructo que a mí me apetece cambiar, va a estar muy motivada. Obviamente, luego el cambio psicológico es mucho más complejo, pero la anticipación es un punto clave. Ya lo decía Luis por algún momento, ¿no? De que si yo anticipo que voy a suspender el examen, voy a estar más nervioso, menos motivado, voy a estudiar menos y al final termino suspendiendo el examen, ¿de acuerdo? Y aquí en este gráfico lo que hacemos pues un parecido al otro, ¿no? En el eje de las X tenemos el impacto y en el eje de las Y tenemos el feedback. Y de esta forma quedan 4 cuadrantes muy interesantes, ¿no? El cuadrante verde serían aquellos que tienen un impacto y feedback positivo, aquellos constructos como saludable, calmado, que vemos que serían como que si cambio, si soy más saludable y más calmado, pues tendría un impacto muy positivo y el sistema me ayuda a cambiar. En cambio otros, ¿no? Como trabajador ya vemos que se baja un poco más y como deportista se va ahí al medio, vemos que ya no tendrían tanto impacto positivo. Entonces nos ayuda a detectar un poquito de posibles dificultades. Y luego vemos ocupado abajo del todo, que ahí, claro, no hay un cambio al ideal porque es un constructo dilemático, así que escogemos un polo en este caso el polo de la derecha, y vemos cómo estar ocupado es un desastre, ¿no? Estar ocupado vemos que tiene un impacto muy negativo en el sistema y además el sistema lo que va a hacer, que tiene sentido al ser dilemático, ¿no? El sistema tiene ese feedback negativo, esos típicos sistemas de feedback negativo. Cuanto más ocupado estoy, mi sistema me hace estar más libre. Cuanto más libre estoy, el sistema me hace estar más ocupado. Eso representa muy bien el dilema, ¿no? Aquí la persona quiere mantenerlo en el punto del centro, entonces su sistema está trabajando para ello, su sistema está trabajando para ese feedback negativo mantenerlo en el centro. Y luego ya el último índice que presento es un análisis de componentes principales, ¿de acuerdo? Que nos ayuda a entender un poquito cómo funciona el sistema. También esto está sacado de la rejilla, ¿no? Porque la rejilla, este análisis bidimensional que habéis visto a lo mejor en algunas de las presentaciones que han presentado las compañeras anteriormente, se utiliza mucho en la rejilla y una limitación que teníamos nosotros con la WinGrid es que perdíamos ese análisis. Es decir, ya no podíamos analizarlo a través de cómo los constructos se movían por un espacio vectorial. Es un poquito, ahora lo explico más en detalle, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hemos buscado es analizar. Lo que en este caso lo que estamos evaluando es, nos pusimos a pensar y en la rejilla tenemos el yo actual, el yo ideal y un montón de yos hipotéticos, muchas versiones del yo, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas versiones del yo nos pueden servir un poquito para cómo se ve la persona y cómo ve los diferentes cambios, ¿de acuerdo? Y aquí nos hace plantear diferentes preguntas. ¿Qué pasa si una persona se imagina siempre bien? En plan, vemos todos esos hipotéticos y da igual que un constructo se vaya a lo discrepante y se siga viendo bien. Eso es ajuste, eso es bueno para la persona. ¿O qué pasa si al revés? Si cada vez que presenta un cambio, su vida se desestructura y va todo a mal, ¿no? Pues este tipo de análisis, estudiando esos diferentes yos, busca eso, busca entender
las diferentes anticipaciones y qué implicación tiene la persona. Aquí en este gráfico lo que buscamos mostrar son dos ejes, ¿de acuerdo? Que no sé si estáis muy familiarizados con las matemáticas, pero esos son los componentes principales que así resumiendo brevemente, lo que hace es intentar resumir. Como hemos dicho antes, por ejemplo, ahí está el yo, ¿veis el yo, el ideal, ¿no? El yo está definido por un montón de constructos. A lo mejor está definido por 10, 12, 20 o 30 constructos, ¿no? Claro, eso se representaría con 30 ejes en un gráfico. ¿Qué pasa? Que nosotros a nivel no podemos dibujar 30 ejes en un gráfico, es imposible. Tenemos 3 dimensiones, no tenemos más. Y muchas veces es mucho más cómodo representarlo en 2, que 3 son confusas a veces. Pues lo que hace el análisis de componentes principales es resumir. ¿De acuerdo? Coge esos 30 ejes y te los traduce en 2. Para entenderlo, yo siempre pongo el ejemplo de peso y altura. Es decir, yo puedo valorar a cualquier persona en su peso y altura, 2 dimensiones. ¿Qué pasa? Que lo puedo hacer más simple. Puedo calcular el índice de masa corporal. Puedo dividirlos y ala, me he cargado 2 y lo he convertido en 1. Y ahora puedo valorar a las personas en un eje. Obviamente esto tiene sus consecuencias, porque personas con el mismo índice de masa corporal tienen diferentes pesos y diferentes alturas. Perdemos variabilidad, perdemos información, pero nos vuelve mucho más sencillo interpretar. Esto es lo mismo, resumimos un sistema de 20, 30 constructos, o de 15, o de 10, de los que sean, en 2 ejes, que van a ser mucho más fácil de interpretar. ¿Cuánta información perdemos? Pues si os fijáis en los numeritos de abajo es lo que nos dice, ¿no? El primer eje explica un 60% de la varianza, explica un 60% de la información, por decirlo de alguna forma, y el otro un 28%. Entonces, si lo sumamos, suman un 88 con algo, ¿no? Pues perdemos ahí un 12% de información. El hecho de resumir pierde un 12%, que es bastante increíble, ¿no? La primera vez que ves esto dices, joder, de 30 a 2 y pierdo un 12%. Eso quiere decir, claro, es que luego la realidad es que los constructos están súper relacionados entre ellos, muchos son muy parecidos, entonces ese resumen es mucho más viable. ¿Y qué vemos en este grafo? Pues ahí tenemos los 2 componentes y nos permite ver, por ejemplo, lo primero es la distancia entre el self y el ideal. Es decir, si están alejados significan que son distintos, lo que puede significar que esa persona tiene una visión más negativa de sí misma y demás. Aquí siempre digo que mucha prudencia. Por ejemplo, lo habéis dejado muy claro en la presentación anterior. ¿Por qué la correlación me salía negativa y luego le pasa un test de satisfacción y sale positivo? Dependiente de dominio. Es decir, tenemos aquí unos constructos. Si estamos midiendo un cambio en el que está descontento y solo tenemos constructos discrepantes sobre ese cambio, obviamente va a salir negativo. Es decir, porque estamos midiendo cómo de ajustado está en función de lo que estamos midiendo, no toda su vida. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos 5 constructos y estos 5 constructos son una parte muy pequeña de la vida de la persona. Es decir, no va a definir su satisfacción vital global, ni va a definir su autoestima. A lo mejor si no le da importancia ni a ser perezoso ni a la ansiedad, muy difícil, pero si no le da importancia a eso, pues a lo mejor su autoestima está intacta. Y en cambio aquí lo que nos va a mostrar es que está muy negativo. ¿Qué va a significar eso? Que está muy poco ajustado respecto al cambio, ¿no? Y aquí lo vemos, el self y el ideal están separados. ¿Y ahora qué vemos en el resto de cosas? Pues quiero que os fijéis en los apartados negros, ¿de acuerdo? Que son los diferentes yoes. Por ejemplo, arriba vemos deportista, que sería su yo siendo deportista. Abajo vemos trabajador, su yo siendo trabajador, su yo siendo no saludable, su yo siendo calmado y su yo estando relajado. Es decir, son los diferentes yo hipotéticos que nos ha dicho la persona. ¿Y esto por qué es de interés? Porque de un vistazo nos ayuda a ver qué le lleva a su ideal. Es decir, qué cambios les ayuda a llevarse a su ideal y cuáles no. Y aquí es muy interesante ver, por ejemplo, que el único real que le acerca bien al ideal es dejar de estar ocupado. Es decir, lo vemos. Es decir, self, relax, ¿no? A la derecha del todo, vemos cómo se acerca el elemento al ideal. En cambio, quizás sus discrepantes, ¿no? Que son realmente, quizás aquí el problema sea la pereza, quiere ser más trabajador. ¿Qué le pasa con trabajador? No le acerca a su ideal. Ser trabajador baja en vertical hacia abajo y no le acerca a su ideal. Eso se va a mostrar como también una dificultad y una falta de ajuste respecto a ese constructo, ¿no? Y luego veis que hay un montón de... Claro, es que tampoco me quiero enrollar mucho más porque quiero dejar espacio a mis compañeros. Pero vemos que hay unas líneas amarillas. Eso diría un poquito qué significa cada uno de los ejes y los movimientos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando vemos que hard worker, ¿no? Trabajador va hacia abajo, ¿hacia qué se acerca? Hacia no deportista, un poquito hacia la izquierda, más ocupado, y a no saludable. Es decir, la persona que ha hecho este mapa, ¿no? Cuando se ve como trabajador, también se ve estando más ocupado, haciendo menos deporte y perdiendo su vida saludable.
Entonces, normal que no se acerque al ideal. Sí que le lleva, ¿a dónde le lleva? Simplemente lo que le aporta, si lo vemos también, es ser más trabajador. Ser más trabajador me hace ser más trabajador, pero me destroza el resto del sistema. Entonces, de esta forma nos permite ver esas pequeñas cositas dentro de los mapas. Y estos son los 3 análisis que están en desarrollo actualmente, que todavía estamos un poquito intentando validar matemáticamente, validar con datos, porque obviamente antes de meternos en el laboratorio queremos que sean lo más precisos posibles. Estamos con cositas de diseño, intentando probar colores, otras cosas, es decir, ya todas esas cositas. Y ya dejo paso a Luis Ángel, que os explica un poquito más otros próximos desarrollos que tenemos en el laboratorio. Pues esto que enseñaba Alejandro era próximamente, ¿no? Bueno, aquí os presento una especie de gráfico, ¿no? de la idea que tenemos nosotros en mente de lo que es el desarrollo de Scilab. En principio, nosotros queremos que Scilab sea un espacio, una carcasa que esté compuesta de módulos que le puedan, según podamos ir añadiendo módulos, se le dé a la herramienta cada vez más utilidad y aplicación, ¿no? En ese sentido, el módulo central básico, ¿no? Que hace que funcione Scilab en estos momentos y con el que estamos ya sumamente orgullosos de haberlo podido lanzar es el Grid FCM. Es todo un desarrollo de software libre que es el que nos ha permitido, es el corazón, ¿no? de que todo lo que veáis en gráficos, análisis o índices sea posible. ¿Cuáles son las ideas en las que estamos trabajando? Claro, una vez que ya tenemos un mapa, nuestra imaginación y nuestras posibilidades de desarrollo y de creatividad no se paran, ¿no? Una vez que tenemos un mapa, pues podemos decir, pues, ¿por qué no podemos tener un GPS, ¿no? Y bueno, pues nosotros no lo vamos a llamar un GPS, pero lo podemos llamar un Mental Positional System, ¿no? Y entonces, ¿por qué no podemos ya pedirle al MPS, ¿no? Que nos dé rutas? ¿En qué medida el GPS nos puede decir, mira, si tú quieres ir de aquí a aquí, por esta zona está en obras o esta zona está llena de rotondas donde das más vueltas que una peonza, ¿no? Pero tenemos rutas alternativas. De hecho, te puedo calcular 2 o 3 rutas. Una, la más barata, por donde no pases por autopistas. Otra, la más rápida, y otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que veáis la idea de lo que podemos empezar a trabajar, ya presentarán algunos de nuestros compañeros alguna idea de lo que es el trabajo con lógica o distintas aproximaciones de desarrollos de estudio de vías posibles, para que veáis un poco por dónde queremos ir. ¿Cuáles son otros de los desarrollos que nos gustaría y que estamos en este momento trabajando? Aunque hemos incluido algún elemento de monitorización del cambio, sí nos gustaría seguir haciendo desarrollos, ¿no? Donde podamos tener paneles que nos informen de manera gráfica, ¿no? Y esto ya también como una información muy potente tanto para el paciente como para el evaluador, que nos informe también de este cambio que vamos monitorizando, cómo queda reflejado también gráficamente, ¿no? También es un indicador muy fuerte y muy potente que le ayuda a la persona, ya no solo el mapa, sino que vea que en su camino hay un recorrido y no está parado, ¿no? El gran problema de los pacientes es sentirse en una situación de estancamiento donde no hay evolución ni movimiento, ¿no? El mapa ya da unas rutas y si somos capaces de posicionarlo también en un gráfico de hacia dónde voy o cómo me voy moviendo, también creemos que es un elemento muy interesante. Y por otro lado, hemos hablado de indicadores de ajuste. Estamos trabajando también en ese desarrollo, de ir viendo en qué medida la evolución de esa persona podemos llegar a sacar indicadores que nos señalan, pues como decíamos esta mañana, ¿no? que el sujeto ya está madurito para decir, joder, ya creo que me puedo ir yo ya solito, ¿no?
A la derecha lo que tenemos es otros desarrollos donde queremos ir probando y experimentando con lo que es la inteligencia artificial. Una de las ponencias de esta tarde os van a hablar de algunas de las opciones, ¿no? En la prueba que se han estado haciendo con chatbot. Cómo queremos automatizar informes que sean también de devolución lo más potente y lo más interesante tanto para el paciente como para el terapeuta. Y, bueno, no son desarrollos sencillos, son desarrollos de medio y largo plazo, pero que queremos entrar en ello, ¿no? Y necesitamos dinero. Ahora pasamos el cepillo. Bueno, aquí lo dejamos, ¿no? Que quede el mensaje, y, bueno, pasamos al resto de nuestros compañeros. Alejandro y... Sí, Alejandro y Rubén, ¿no? Sí. Alejandro y Rubén, sí. Una pequeña introducción o algo así. Eso comentó Luis Ángel. Pues nada, hola, ¿qué tal? Nada, comentaros que lo que un poco volver a incidir en lo que introduje esta mañana, que este tipo de problema presenta la dificultad de que de que es personalizado, que cada persona tiene unos constructos específicos y lo que queríamos era ser capaz de razonar acerca de esos constructos específicos que tiene cada persona. Entonces, existen un montón de herramientas y modelos para tratar de hacer eso, pero en su momento consideramos que lo que mejor se adaptaba a este problema pues era trabajar o una posibilidad que convenía explorar era trabajar con lógica. Entonces, la lógica es algo que está estudiadísimo en informática. Y entonces, aparte, existe una lógica que es la más sencilla, que es la proposicional, la lógica booleana, que es, como, digamos, un lenguaje muy, muy sencillo. Y trabajando con ese lenguaje tan sencillo podemos hacer cosas como, si somos capaces de modelar redes de implicación o cualquier cosa, si la podemos modelar como lógica booleana, pues podemos detectar inconsistencias, si en su conjunto el conjunto ese de constructos es consistente o es inconsistente. En caso de que sea inconsistente, podemos localizar exactamente dónde se encuentra la inconsistencia. Si podemos, por ejemplo, sugerir cómo salir de esos núcleos de inconsistencia, decir, bueno, pues si cambias esto por aquello, pues entonces saldrías de esa inconsistencia. Podemos dar prioridades a los constructos, decir, bueno, pues yo quiero, en caso de ceder, sobre esto para mí es importante no ceder y sobre esto, bueno, pues no me importaría menos. O sea, podemos ir hacia problemas de optimización. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, la otra cuestión está en que es posible que la lógica booleana no sea suficiente, porque es muy simple. Entonces, digamos que la lógica se organiza como capas de cebolla, ¿no? Entonces, encima de la lógica booleana, pues está la lógica de predicados, encima de esa hay con cierre transitivo. Lo que os va a presentar Alejandro un poco nos hace pensar que nos haría falta introducir el factor tiempo. Entonces, hay lógica que es lógica temporal, ¿no? Que se llama model checking, que nos permitiría introducir ese tipo de cuestiones. Otra cosa que nos debería hacer pensar es si estamos partimos de esa rejilla de implicaciones y esa es digamos, es la única fuente de información que estamos utilizando y a partir de ahí estamos derivando todo lo demás. Entonces, a lo mejor, digamos que en esa traducción intermedia de la rejilla a lógica estamos perdiendo información o igual sería más conveniente ir hacia otra cosa en la que directamente estamos modelando con lógica. Bueno, pues son preguntas que todavía no hemos contestado y que son objeto de trabajo futuro. Y ya no me enrollo más y dejo que Alejandro presente su trabajo. Gracias, Rubén. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Torrecilla, soy estudiante de Psicología de la UNED, haciendo el practicum con
Luis Ángel y también el trabajo a fin de grado. Lo primero de todo quiero agradecerle a Luis Ángel, a Alejandro Sanfeliciano, a Rubén y a Marina por la tutorización que nos habéis hecho a lo largo del practicum y también en el TFG. Y bueno, continuando con lo que decía Rubén, este trabajo surgió en gran parte porque, bueno, una de las cosas que ha comentado antes Luis Ángel, ¿no? Podemos construir un mapa mental, un proceso por el que va a transitar nuestro mapa mental para llegar y conseguir los objetivos que queremos, ¿no? Entonces, bueno, me entusiasmó la idea, ¿no? Y quise explorarla, ¿no? Y bueno, ya me presentaron a Rubén, me contó la parte que habían estado realizando de lógica booleana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a lo largo de las presentaciones creo que ha quedado claro que los mapas cognitivos borrosos son complejos, ¿no? Y que, bueno, en alguna de las presentaciones se ha comentado, en algún caso he hecho prueba y error, ¿no? Para ver cómo puedo llegar, ¿no? O cómo puedo conseguir mejorar tal constructo, ¿no? Entonces, aquí el objetivo era, bueno, en vez de hacer prueba y error, ¿por qué no tenemos algo que asista al terapeuta a ver dónde tiene que tocar para conseguir el objetivo que pretende el paciente, ¿no? Entonces, bueno, la presentación tiene tres partes. Por un lado es contar los dos enfoques que hemos adoptado desde el punto de vista del proceso de cambio. Después, para cada uno de los enfoques vamos a contar, vamos a profundizar en el enfoque, vamos a profundizar en el modelado que hemos hecho del proceso de cambio y vamos a contar la solución, digamos, técnica que hemos utilizado para modelar el sistema, ¿no? Y después vamos a finalizar con unos resultados que hemos obtenido a través de unos resultados de experimentos de reto de cambio de adquisición de hábitos saludables, y lo hemos correlado con los modelos que hemos generado, ¿no? A ver qué salía, ¿no? Sin ninguna expectativa, por supuesto. Entonces, bueno, la presentación tiene esos tres bloques, ¿no? Aunque el nombre sea muy rocambolesco, ¿no? Pero bueno, es más simple, ¿no? Como comentaba, en la introducción vamos a contar que el proceso de cambio psicológico lo hemos modelado de dos formas diferentes. Lo hemos entendido como un sistema que impone restricciones y lo hemos entendido también como un sistema que evoluciona en el tiempo. Entonces, al ser dos modelos diferentes, pues tienen dos aproximaciones diferentes, que es lo que vamos a contar ahora, ¿no? Hemos comentado, yo creo, a lo largo de varias presentaciones, se ha hablado mucho de los dilemas implicativos, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo si un individuo quiere cambiar un constructo discrepante a uno congruente, puede ocurrir que uno que tiene congruente le pasa a discrepante, ¿no? Con lo cual, inhabilita el proceso de cambio, ¿no? Entonces, bueno, este sistema de significados personales, este es el ejemplo más claro de que es un sistema que impone restricciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es contar cómo hemos modelado las restricciones, ¿no? Esto es, en esta diapositiva lo que se ve, bueno, conocéis todos la rejilla de la WIMGrid, la rejilla de implicaciones, si no lo conocemos ya, yo creo que, todavía da tiempo, son 7 menos cuarto. De la rejilla de implicaciones ponderadas, ¿no? De la WIMGrid, pues hay un proceso que llegamos a la matriz de peso. La matriz de peso, ¿qué dice? Pues dice básicamente que un cambio de una unidad en un constructo, en este caso en el constructo 2, pues provoca un cambio de 0,20 unidades en el constructo 1, ¿no? Entonces, esto si lo ponemos, aquí os señalo un poco, si lo ponemos en la escala de 1 a 7, como valora la persona, digamos, el yo, ¿no? Pues significaría, imaginamos que si el yo actual está en 3, pues con ese cambio pasaría vamos a ponerle el 5,5, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho es definir hasta qué punto esta rejilla de implicaciones, qué tipo de restricciones introduce, ¿no? Entonces, hemos dividido hemos clasificado el modelo en restricciones muy complejas o muy restrictivas, digamos, y un sistema mucho más flexible desde el punto de vista mental. Entonces, ¿qué es un sistema muy flexible? Pues el nivel de restricción 0. Quiere decir que si el sistema está en 3 y pasaría a 5,5, pues nosotros vamos a asumir que el sistema es tan flexible que se podría quedar en el 3, podría llegar hasta el 6
incluso bajar al 2, ¿no? O sea, eso sería un sistema con muy pocas restricciones, ¿no? Conforme vamos bajando el nivel de restricción, vamos subiendo, perdón, el nivel de restricción, pues el cambio es más concreto y quiere decir que el proceso de cambio psicológico sería más restrictivo, ¿no? Entonces, hemos definido diferentes niveles de restricción. El último es el nivel de restricción 9, donde si del 3 pasa al 5,5, pues eso implica, digamos, definitivamente que la persona está en el 5, ¿no? Todo esto, una de las primeras preguntas que yo hice en el práctico es la subjetividad, ¿no?, de este proceso de valoración. Es importante considerarlo, ¿no? Bueno, esta es una de las partes del modelo. Otra parte del modelo, definimos una máscara de constructos. ¿Esto qué quiere decir? Pues dentro de lo que la persona quiere conseguir, pues habrá constructos en los que quiere mejorar y en los que quiere llegar al ideal, ¿no? Después habrá otros constructos que a lo mejor le den igual, ¿no? Y habrá otros constructos que no quiere mejorar, pero tampoco quiere empeorar. No quiere que pasen de congruente a discrepante, ¿no? Entonces, eso lo hemos modelado con una máscara de constructos que tiene unos, 0 y -1. Los constructos que tienen un 1, pues significan que son constructos en los que la persona, el individuo, quiere alcanzar el ideal, ¿no? Los que tienen el 0 son constructos en los que da igual dónde esté el sistema, ¿no? Y los constructos que pone -1 son constructos en los que no se pueden volver incongruentes, ¿vale? Discrepantes. Entonces, bueno, estas son formas de modelar el sistema y el cambio, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver la solución técnica, ¿no? La solución técnica, bueno, la ha introducido Rubén. Bueno, un problema de satisfacibilidad, es un palabra que no está en la RAE, pero bueno, parece que desde el punto de vista técnico se utiliza. Consiste en determinar si una fórmula que expresa una restricción tiene solución. Todos sabemos, ¿no?, que si tú pones A y pones no A, pues ese sistema no tiene solución, ¿no? Porque algo no puede ser A y no A, ¿no? En el caso de ecuaciones lógicas, con lógica booleana, estos se llaman problemas SAT, ¿no? Problemas de satisfacibilidad booleana, ¿no? Entonces, tú para definir ese problema necesitas definir una serie de variables y necesitas definir una serie de restricciones, ¿no? Las variables que hemos definido son una variable por cada constructo por cada nivel. Es decir, si un constructo tiene 7 niveles, pues para ese constructo habrá 7 variables diferentes, ¿no? En un sistema que tiene 10 constructos y 7 niveles, pues tienes 70 constructos para el yo actual y 70 constructos para el yo ideal, ¿vale? Entonces, esa es la parte de las variables, ¿no? La parte de las restricciones, pues consiste en modelar las restricciones que tiene tanto el yo actual como el yo ideal, como las restricciones que implican la matriz de peso en base al modelo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, para cada constructo, el yo actual sabemos que tiene un nivel que es en el que está, ¿no? Entonces, sería una ecuación lógica que sería S1-L4, significa que el constructo 1 está en el yo actual en el nivel 4. Entonces, eso se cumple, ¿no? Y también modelamos que ese constructo solo puede tener un nivel, ¿no? Que eso se modela con una ecuación booleana de XOR, ¿no?, con todos los niveles, ¿no? El yo ideal, ¿cómo lo modelamos? Pues desde el punto de vista, como se ha modelado el yo actual, el yo ideal se modela igual, en el sentido de, si tú quieres hacer cambio en ese constructo, pues tú dices que el yo ideal tiene que llegar a ese nivel en ese constructo. ¿Qué quiere decir I1L7? Quiere decir que la persona, el individuo, quiere en su yo ideal, en el constructo 1, alcanzar el nivel 7, ¿vale? Igualmente, solo puede tener un nivel, es decir, el sistema no te permite estar en varios niveles a la vez. Y además, antes hemos comentado que había una máscara de constructos que si era -1 implica que el constructo no puede pasar a incongruente, ¿no?, a discrepante, ¿no? Entonces hay una fórmula matemática, o sea, booleana, que modela que los niveles del yo futuro en ese constructo no pueden ser incongruentes, ¿no? Y eso se modela así. Pues, por ejemplo, si tenemos el yo ideal en el constructo 9, que está en el nivel 7, por ejemplo, y yo estoy en el nivel 5 a día de hoy, pues yo tengo que impedir que el sistema me baje al nivel 3, 2 y 1, ¿no? Entonces, así se modela. Al final son formas de modelar en ecuaciones booleanas el sistema, ¿no? Y la matriz de peso se modela, como hemos comentado, ¿no? Hay que modelar cada combinación de constructos y nivel del yo actual y del yo ideal. Es decir, si yo cambio el constructo 1 de un nivel a otro, hasta cada nivel, pues cómo me afecta a cada uno de los otros constructos, ¿no? Ese es el modelado, ¿no? Esto tampoco vamos a entrar en detalle, ¿no? Y después he puesto aquí a la derecha una cosa que se llama formato DMAX, porque las soluciones SAT
se tragan un formato específico que es un formato de Emacs, ¿no? Que básicamente lo que tú haces es poner las ecuaciones, un conjunto de ecuaciones que se cumplan todas, ¿no? Cada línea es una ecuación y toda es un AND de todas esas ecuaciones. Y en cada línea tú tienes que poner todas las variables en formato OR. Entonces, ¿eso qué implica? Pues implica, por ejemplo, que si tú tienes la última ecuación, que viene a decir que si tú tienes el self del constructo 1 en el nivel 1 y quieres y va a pasar al ideal en el constructo 1 en el nivel 2, pues entonces el self en el constructo 2, que está en el nivel 1, pasa al nivel 3. Y eso se construye con una forma de ecuación, ¿no? No vamos a entrar tampoco en detalle porque yo creo que no amerita, ¿no? Como dirían en Chile, ¿no? Que he vivido 5 años en Chile. Vale, bueno, y esto, para ser más concreto, pues aquí podéis ver toda la lista de ecuaciones que tiene un formato Emacs, ¿no? Aquí veis que el encabezado es PCNF, 140 el número de variables, 26.920 el número de restricciones, ¿no? Entonces aquí se pueden ver, yo no he puesto obviamente todas, ¿no? Pero he puesto unas cuantas para que veáis las restricciones del yo actual en cada uno de los constructos, del yo ideal y de la WinGrid en cada uno de los constructos y después las restricciones para todos los constructos. Vale, bueno, tú eso lo metes en la solución SAT-Solver, que en este caso, pues agradecido a Rubén que me dio la posibilidad de utilizar una solución que ya existía, que se llama PicoSat, y te da o satisfacible, que quiere decir que ese proceso de cambio es posible, o te da unsatisfiable, ¿no? Que es que ese proceso de cambio no es satisfacible, ¿no? De cara a este trabajo que hemos hecho, nos hemos quedado aquí, ¿no? Pero una de las bondades que tiene este SAT-Solver es que te permite, además, identificar cuáles son las restricciones que impiden ese cambio, ¿no? Pero eso ya yo creo es para un análisis más ideográfico, no más individual, caso a caso, ¿no? Vale, muy bien. Entonces, está aquí controlado, ¿no? Pasamos al otro modelo, un modelo de cambio psicológico, ¿vale? Cambio temporal, ¿no? Entonces, esto, bueno, aquí agradezco a Carlos, que estoy utilizando las imágenes el vector, que significa el sistema de significados personales, ¿no? Bueno, ¿cómo se entiende un sistema de significados personales? Se entiende como un vector con n dimensiones, n es el número de constructos y evoluciona en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos querido poner es cómo evoluciona en el tiempo el vector self, dependiendo del cambio que hagan, ¿no? Entonces, tenemos el self 0, que es un vector, que es el yo actual, ¿no? Entonces, el yo, digamos, en el paso 1, ¿cuál es? Es el yo en el 0 más el cambio que se ha producido, ¿no? Durante la intervención. Pero es que ese cambio, hemos visto que licita otros cambios a lo largo, digamos, del mapa cognitivo borroso, ¿no? Entonces, en el punto 2, ¿cuál sería el yo? Pues sería el yo del 1 más la matriz de peso, que es la que te dice la cantidad de cambio que hay, multiplicado por el cambio entre el yo en el 1 y en el 0, ¿no? Total, por resumir, que esto sale un chorizo de fórmula, que viene a decir básicamente, y esto es una cosa muy interesante, porque hablando con un amigo me contó que se podría explorar también otro tema, ¿no? Pero que al final el yo en el momento temporal n, pues sería el yo actual, el yo 0, más el sumatorio de todos los cambios propagados a lo largo del tiempo, multiplicados por la matriz de peso, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cuestión es, si yo sé cuál es el yo actual y si yo sé cuál es el yo ideal, ¿puedo averiguar cuál es el cambio que tengo que realizar para llegar desde el yo actual al yo ideal? Esa sería la gran pregunta, ¿no? ¿O qué cambio necesitamos hacer, ¿no? Bueno, pues entonces esto, ¿cómo se ha modelado? Pues se ha modelado, pues no me he imaginado que esto es una secuencia temporal donde tenemos, pues, ¿qué parámetros hemos modelado? Hemos modelado la intensidad del cambio, o sea, cuánto cambio se realiza sobre la persona, ¿no? Entonces, la intensidad del cambio puede ser, tú puedes cambiar un poquito el significado de los constructos, puedes hacer un cambio radical, ¿no? Entonces, eso lo hemos identificado con dos valores, ¿no? Esto es el parámetro delta, ¿no? El delta es la intensidad del cambio. Después hemos visto que el cambio se propaga en el mapa cognitivo borroso. La pregunta es cómo se propaga. ¿Se propaga a lo largo del tiempo y se mantiene o va atenuándose a lo largo del tiempo? Entonces, eso es un factor que se llama mu, que es la propagación del cambio, ¿no? Si el mu normalmente no va a ser mayor de 1, ¿no? Porque el cambio
lo que puede hacer es sostenerse y tiene sentido que sea incluso menor que 1, ¿no? Es decir, que el cambio que tú haces hoy pues se atenúe a lo largo del tiempo, ¿no? También podemos modelar el número de cambios que realizamos a lo largo del tiempo. Estos son los puntos C1, C2, Cn, quiere decir que hacemos n cambios, ¿no? Y también podemos modelar el número de pasos por cambio. Es decir, yo hago un cambio y yo dejo que el sistema evolucione a lo largo de n pasos, ¿no? Y después hemos utilizado también la máscara de constructos que hemos definido anteriormente, que es definimos a dónde queremos ir, definimos los constructos que nos da igual y definimos también los constructos que no pueden pasar a discrepantes, ¿no? Muy bien, clarísimo, ¿no? Vale, pues... Vale, y ahora, ¿qué solución se utiliza para esto? Bueno, pues ahí las hormigas son muy listas, ¿no? Y tienen un sistema que van a por la comida, ¿no? Y dejan feromonas por el camino, ¿no? Entonces, cuantas más feromonas dejan, las hormigas saben que es el camino que deben de seguir, ¿no? Entonces, al final, optimizan el proceso por el cual ellos ya acceden a comida, ¿no? Entonces, hay un algoritmo que se llama el algoritmo de optimización de colonia de hormigas, ¿no? Que de alguna manera busca eso, busca aproximarse, digamos, a la solución más digamos, cercana, ¿no? Más directa, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es implementado un algoritmo, lo hemos llamado greedy codicioso, que quiere decir, pues mira, de todos los cambios posibles que puede hacer a través de la matriz de implicaciones, vamos a elegir el que se acerca más a donde yo quiero llegar, ¿vale? Entonces, eso lo hemos ido enlazando uno tras otro, ¿no? De manera que, al final, el algoritmo ha hecho que con cada matriz de implicaciones, pues la persona haya llegado a una distancia X del ideal. Cuanto más cerca esté, quiere decir que ha sido posible el cambio hacia el ideal, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver un poco lo que sale, ¿no? de ese algoritmo, ¿no? Si veis, pues se ven los estados, ¿no? Se ven el valor del self. Esto es un ejemplo que no corresponde con los constructos que hemos utilizado nosotros. Hemos utilizado 10 constructos. Y se ve la distancia a la que está, ¿no? Y se va viendo cómo best intervention in dim 2 step menos 0,05. Eso quiere decir que si yo intervengo en la dimensión 2, en el constructo 2, y hago un cambio de menos 0,05, es el que más se acerca de todas las dimensiones al ideal, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué bondades tiene esto? Pues tiene las bondades de que el algoritmo saca la trayectoria que sigue la persona. Todo esto es teórico, ¿no? Es sobre la matriz de implicaciones. Asumir que esto es cierto es mucha asunción, ¿no? Pero saca la trayectoria teórica que sigue la persona, ¿no? Es decir, los valores de los constructos, cómo van cambiando a lo largo del tiempo, la mejora desde el valor inicial y la distancia hasta el valor final, ¿no? Así como el número de cambios realizados en cada constructo y el orden en el que ha hecho los cambios, ¿no? Esto serviría teóricamente para decir, vaya, toco este constructo, me cambia en esto, después toco este, me cambia en esto otro, y después toco este y me cambia en esto otro, y ya tengo a la persona perfecta, ¿no? Pues bueno, vale, pues entonces esta es la solución y ahora lo que vamos a contar es la investigación, el diseño que se ha hecho, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos hecho un diseño correlacional. La variable independiente es el modelo teórico que hemos usado. Hemos usado un modelo teórico basado en el SAT-Solver, en ecuaciones de restricciones, con 49 diferentes combinaciones de restricciones, como hemos dicho, y hemos utilizado también el algoritmo de optimización con 56 diferentes configuraciones, ¿no? La variable dependiente es cuál modelo tiene mayor correlación con los resultados previstos en el experimento de mejora de hábitos saludables. Partíamos de unos datos que contenían las rejillas de implicaciones de una serie de individuos, ¿no? Y tenían la cantidad de cambio que habían conseguido en 2 retos de hábitos saludables, reto de alimentación y reto de ejercicio físico, ¿no? El procedimiento, bueno, pues primero validar los resultados que teníamos del experimento, obtener los resultados del SAT-Solver en las 49 condiciones. Las 49 condiciones son los 7 niveles de restricción definidos multiplicados por las 7 máscaras de constructos que se definieron. Obtener los resultados en las 56 diferentes condiciones del algoritmo de optimización, cambiando la intensidad de cambio. Por ejemplo, aquí pusimos la intensidad de cambio grande, que cambie 3 puntos en la rejilla, ¿vale? Es decir, que pase, por ejemplo, de 4 a 7, ¿no? O de 4 a 1. O un cambio moderado, que significaría cambiar un punto en la rejilla, ¿no? La propagación del cambio, una propagación alta, es decir, 1 no se atenúa, una propagación media, que es 0,5, que baja con el tiempo, ¿no? Y después hemos utilizado número de cambio y pasos por cambio, 2 posibles combinaciones. Hemos asumido que el cambio puede ser
de un constructo a la vez que se propaga a lo largo del tiempo en 100 pasos, o hemos asumido 100 pequeños cambios de constructo, ¿no? Para ver qué se acercaba más, ¿no? Y bueno, y esto lo hemos correlado con los resultados, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis los resultados. Aquí tenéis los resultados primero del experimento reto de hábitos saludables. Aquí podéis ver las variables estadísticas principales, ¿no? Cuánto habían mejorado los individuos en el reto 1 y en el reto 2, de media, la mediana de esa mejora, la desviación típica y los valores mínimo y máximo, ¿no? Y el porcentaje de personas que mejoraban en el reto 1 y en el reto 2, personas que empeoraban en el reto 1 y el reto 2 y, personas que se mantenían en el reto 1 y en el reto 2. Y en las otras dos tablas tenemos los resultados del SAT Solver. En el SAT Solver podéis ver que en los niveles de restricción 0 a 3 todas las rejillas eran satisfacibles, es decir, teóricamente todas podían cumplir el reto de hábitos saludables, lo cual nos hace indicar que no es realista, ¿no? Hay que buscar un sistema de restricción diferente que realmente aplique, ¿no? Porque, bueno, ninguna de las rejillas, fuera la que fuera, le impedía hacer ese cambio, ¿no? Y digamos, en el reto, pues veíamos que sí que había dificultades para el cambio, ¿no? Sin embargo, nos íbamos ya al nivel de restricción 5 y bajaba drásticamente, ¿no? Ya los que pasaban el cambio eran solo un 38%. Mientras que los que mejoraban en el reto eran alrededor de un 60, un 67%. Esto nos daría a entender que a lo mejor tendríamos que buscar un nivel de restricción intermedio entre el 5 y el 3, pero bueno, esto ya es definir en base a los datos, no es el objetivo, ¿no? Y después podemos ver también los resultados del algoritmo de optimización en cuanto a la mejora del reto 1 a la izquierda y el reto 2 a la derecha, ¿no? Cuando veis M1, 1/100, D3, MU1, significa M1 en la máscara 1, es decir, eso quiere decir que el reto 1 es el que quiere conseguir esa persona. 1/100 significa un cambio con 100 pasos, ¿vale? D3 significa el delta, un cambio de 3 puntos, y MU1 significa un factor de propagación 1, ¿no? Entonces hemos combinado todos esos parámetros y nos da una serie de datos. Aquí podéis ver las variables estadísticas, media, mediana, desviación típica, mínimo y máximo. Mira, aquí hay por ejemplo, si os fijáis, por ejemplo, la media de mejora es de 2,38, 2,46 respecto a 1,20. Esto tiene sentido porque el reto de mejora de hábitos saludables es un reto temporal corto en el tiempo, mientras que esto es dejar que el sistema evolucione hacia el ideal todo lo que pueda, ¿no? Con lo cual tiene sentido que la mejora que se haya conseguido el algoritmo sea mayor que la que se consigue en el reto. Hay otro dato muy interesante que es, si os fijáis en las máscaras que terminan en N, que son 2, 4, 6, 8, ahí podéis ver que no se acercan. Es decir, el sistema, en este modelado de optimización, resulta que el no permitir los constructos discrepantes hace que el sistema prácticamente no mejore, ¿no? Entonces, bueno, estos son unos resultados. Y después la parte de correlaciones, os cuento un cuál era la hipótesis de partida y los resultados, ¿no? La hipótesis de partida, ¿cuál era? La hipótesis de partida era que debería haber una correlación positiva entre la cantidad de mejora en el reto de hábitos saludables y la tasa de satisfacibilidad de los participantes. Es decir, si el sistema es satisfacible en base a las restricciones, lo normal es que la cantidad de mejora fuera mayor, ¿no? La hipótesis de partida en el algoritmo de optimización, ¿cuál era? Que a mayor mejora en el reto de hábitos saludables, teóricamente el algoritmo debería dar mayor mejora en ese constructo, ¿no? Los resultados con la parte de SAT Solver no cumplen la hipótesis. De hecho, daban, lo que pasa es que no era estadísticamente significativo, daba incluso una correlación ligeramente negativa. Con el algoritmo de optimización daba resultado de correlación positiva, menos cuando se aplicaban las máscaras N. Es decir, cuando se impedían los constructos discrepantes, no dejaba, o sea, no había correlación, ¿no? Los valores de correlación eran moderados, de 0,45 a 0,60, ¿no? Entonces, bueno, conclusiones. Bueno, a priori, esto diría, ¿no?, que el modelo de evolución temporal parece que se ajusta un poco más al modelo de cambio psicológico que pretendemos simular, ¿no? Pero bueno, esto es solo una pincelada que se tiene que continuar mucho más, ¿no?
Y esto no quiere decir tampoco que el sistema basado en restricciones no sirva, ¿no? Hemos dicho que además el sistema basado en restricciones te dice qué constructos pueden impedir el cambio, ¿no? Con lo cual eso sería muy interesante implementarlo, ¿no? En el Scilab. Y ya está. Simplemente para finalizar, que bueno, como he dicho, esto es una primera aproximación. Creo que es necesario, es muy interesante diseñar modelos, pero creo que es necesario antes ser capaces de entender cómo es el proceso de cambio psicológico y después eso trasladarlo al modelo, más que probar modelos basados en la teoría, ¿no? Y bueno, líneas futuras, pues bueno, se puede realizar más exploraciones cambiando los parámetros. Y después yo creo que está claro que necesitamos hacer estudios longitudinales para entender bien el proceso de cambio y por otro lado es importante ir de lo concreto a lo genérico, es decir, hacer análisis ideográfico que nos van a dar las pistas de ese proceso de cambio en qué consiste, ¿vale? Y ya está. Bien. Buenas tardes a todos. No me voy a extender mucho porque ya habla un poco pues Rubén de la problemática con la lógica. También está hablando Alejandro pues sobre la estimación de los mapas cognitivos borrosos como sistemas dinámicos, que también tiene pues su problemática. Al final los sistemas dinámicos se han estudiado, o toda la matemática que se ha creado a su alrededor pues está pensada para sistemas físicos, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas cuánticos, donde pues las variables se pueden cuantificar, se pueden medir. Si hay incertidumbre, también se puede estimar de alguna manera, son verificables, reproducibles, etcétera. Un montón de hipótesis que no es tan fácil de estar seguro que se puedan cumplir en un sistema de este tipo o en relación a los constructos personales que tenemos aquí. Bajo esta idea, pues una hipótesis que surge pues es la de aplicar métodos o metodologías de inteligencia artificial. Es algo que está muy de moda. Las redes neuronales, pues hay un teorema por ahí que dice que son una aproximación universal, se pueden utilizar para estimar prácticamente cualquier función, entonces pues podría ser un campo sobre el que trabajar. También tienen su problemática, también he hablado esta mañana sobre ello, porque al final, bueno, puedes estimar con más neuronas pues más cosas, pero necesitas datos para entrenar esos modelos. Entonces, si nosotros tenemos unos constructos personales, podemos extrapolar datos de otros constructos de otras personas a este sujeto, podemos entrenar un modelo general y luego particularizarlo para una persona en concreto, pues son cuestiones que no son fáciles de resolver, por eso es investigación, si no, pues ya estaría. Entonces, bajo ese paradigma, ese contexto que es pues francamente difícil, Marina se ha decidido a realizar su tesis doctoral, ha empezado este año a trabajar en esas cuestiones y ya le doy paso para que ella cuente por lo que está haciendo. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero sería un poco introducir, porque aquí estamos dando por hecho que sabemos lo que es la inteligencia artificial, ha habido pues un boom. Entonces, lo primero sería un poco contextualizar. Como bien se ha comentado esta mañana, o sea, la inteligencia artificial lleva existiendo desde mediados del siglo XX, bueno, desde Alan Turing,
hay una cantidad ingente de procesos que realmente son parte de la inteligencia artificial. Dentro de ese gran mundo, de ese gran océano, está lo que es el aprendizaje profundo, que se llama, también lo que es el procesamiento del lenguaje natural, y en la intersección de ambos ya encontramos los modelos especializados, que ahora vamos a hablar de ellos, y lo que es la IA generativa, que es realmente el boom que estamos teniendo ahora. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre un modelo general de IA o un modelo especializado? Los modelos generales son aquellos que pueden hacer simultáneamente un montón de funciones y los especializados cosas muy concretas. Lo que estamos viviendo ahora mismo son la proliferación de muchísimos modelos de IA especializados. Uno de procesamiento de lenguaje natural en cuanto a generación de texto, otro diferente de imágenes, otro diferente de vídeo, otro que te genera voz, otro te genera música, bueno, un largo etcétera, pero todos completamente especializados en esa tarea. Y ahora que ya está OpenIA en ello, por supuesto, como no, todavía no contamos con un modelo general que lo haga todo, ¿no? ¿Ventajas y desventajas de los modelos especializados? Pues bueno, efectivamente se adaptan a una necesidad muy específica, son mucho más ágiles, rentables y longevos que lo que sería, por lo menos a día de hoy, un modelo general que lo abarcara todo. Pero dentro de esas mismas ventajas encontramos precisamente las limitaciones. Necesitan muchísimo procesamiento, porque ahí ya estamos hablando, dentro de la IA generativa, estamos hablando, como comentaban esta mañana, de la IA que se basa en datos. Entonces necesitan mucho entrenamiento, dependen precisamente de esos datos, y además para hacer ciertas cosas más complejas, y desde luego aquí se está hablando de cosas tan complejas pues como la mente humana, se necesita como un conjunto de muchas IAs especializadas o muchos modelos de inteligencia artificial especializados, algunos dentro del marco del lenguaje natural y del conocimiento, o sea, del entrenamiento profundo, o sea, del aprendizaje profundo, perdón, y otros que en realidad, pues como las ponencias justo anterior, que no tienen por qué estar aquí dentro, es decir, que simplemente puede ser modelos de lógica y otro tipo de inteligencias. Hubo, bueno, como anécdota simplemente, una empresa que intentó el año pasado crear una plataforma que recogiera todas esas IAs especializadas, esos modelos especializados, y recogerlos todo en una plataforma, pero eso ni se acerca a lo que sería la potencia de una IA, de un modelo general. Ya centrándonos en lo que es el lenguaje, lo que son los LLM, que se llaman, tenemos muchísimos, por supuesto, todas las grandes han sacado el suyo, o sea, está todo encabezado por OpenIA, le sigue muy de cerca Google, Anthropic, por supuesto luego ya Elon Musk se subió, Microsoft, Meta, todos han ido sacando las suyas. Partiendo de estos LLM, luego han salido aplicaciones, como pueden ser las que están aquí abajo, Stack IA, todo lo que son los EduBots, incluso ya aplicaciones destinadas a la salud, que basándose en esos LLM, pues han ido implementando nuevas IAs especializadas o nuevos modelos para un objetivo concreto. ¿Cuál sería el objetivo de todo esto, ¿no? Son varios. Primero lo separamos en dos grandes, que sería, por un lado, la implantación de sistemas de inteligencia artificial en el Scilab. Dentro de este gran objetivo, primero lo podemos dividir en 4. Un primero relativamente un poco como el menos ambicioso, el más sencillo para mi gusto, que sería implantar un chatbot con el LLM, que sería de texto generativo y lenguaje natural, que diera soporte técnico a los terapeutas o a los usuarios en general, sean alumnos, sean todo tipo de usuarios, docentes, quien fuera,
que usan el Scilab para resolver dudas, pues para interpretar, yo qué sé, jolines, qué ponencia más estupenda, pero ¿qué significaba mu? Que no me acuerdo, o qué significa, ¿vale? Entonces, pues se lo podríamos preguntar a ChatBot y nos ayudaría a la interpretación de esos índices, o simplemente si vamos a subir la WinGrip y nos da un error. Jolines, ¿por qué me da error? ¿Cómo podría yo...? Vale, pues ese sería el primer objetivo. Luego pasaríamos al siguiente escalón, que sería que ese asistente tuviera la capacidad de beber de los datos del paciente, ¿vale?, para generar un informe que devolvería al terapeuta, el cual ya podría interpretar y podría ver si pues está más ajustado, menos ajustado, y ver cómo devolvérselo al paciente. Por supuesto, todo esto con todos los estándares éticos y legales que hemos visto esta mañana. Ya si nos venimos un poco más arriba todavía, pues con todos los datos de ese paciente, porque al final hemos podido recoger cómo construye el mundo esa persona, pues nosotros podríamos crear un gemelo digital de esa persona, para que sería pues una representación virtual de esa persona, súper específica y súper personalizada, con la que podríamos generar simulaciones o análisis detallados de su caso, o incluso, como comentaban esta mañana, ciertos gemelos digitales para que incluso los psicólogos pudieran entrenarse en ciertos conflictos específicos dentro de una terapia. Y ya, pues ya, si nos liamos la manta a la cabeza, pues ya llegaría un punto en el que podríamos crear un asistente que ya saliera de lo que sería el entorno del psic, o sea, no saliera, pero del entorno terapéutico, es decir, no ya dirigido al terapeuta, ya un asistente directamente al usuario. Precisamente, por ejemplo, como antes mencionabais, que en la sanidad pública hay tantísima... Porque está genial si en un mes consiguen atender las citas, el intervalo entre citas de 1 mes a 3 meses, me parece genial. Yo he tenido experiencias en las que hay pacientes que han estado esperando hasta 6 meses para la segunda consulta o la tercera. Entonces, está claro que hay una brecha tremenda, y si durante toda esa espera o porque al fin y al cabo no todo el mundo, también tenemos la brecha económica, no todo el mundo se puede permitir un psicólogo que realmente me pueda atender todas las semanas. Entonces, si pudiéramos tener un psicopilot, que llamo yo a veces, pues con cierto seguimiento, integrando todo lo que comentabais antes, de que de vez en cuando, yo que sé, tener un botón de emergencia o tener una pequeña evaluación o ciertas cosas. Todo esto, por supuesto, el segundo gran objetivo sería investigar la aportación real de todos estos sistemas. Una cosa es crearlo, otra cosa es lanzarlo al mercado, por supuesto, o al público en general. Por supuesto, todo tendría que ser súper testeado e investigado, y luego lo vamos a ver en las conclusiones, como herramienta complementaria a la psicoterapia. No lo plantearíamos jamás como un sustituto, y luego más adelante veremos por qué, creo que es algo que agobia un poco a los psicólogos. Bueno, para el diseño de software, de estos procesos, yo me he basado en lo que Herbert Simon llamó el Design Thinking, ya en el año 69. Es un proceso no lineal, antropocéntrico, que eso quiere decir fundamentalmente que se centra en el usuario. Entonces, bueno, yo he añadido una etapa 0 porque es la revisión sistemática que considero que ante toda investigación pues siempre hay que hacer, así que esa, bueno, pues es de nuestra cosecha, pero luego ya habría usado usaré todas las otras etapas, lo que sería la etapa inicial de empatizar. Quiere decir esto que vamos a definir el usuario, tenemos que escucharlo, no vamos a creer nosotros que lo interesante es una cosa u otra, no, vamos a escuchar qué necesita, por ejemplo, poniendo el ejemplo del chatbot, que es la parte que más está desarrollada actualmente. ¿Quién es el usuario del chatbot? Vale, los psicólogos,
todas las personas que han estado antes aquí exponiendo. Vale, pues vamos a ver esos psicólogos a la hora de emplear el PsycLab, qué necesitan, como decía en la carta de los Reyes Magos, qué necesitan, qué podría mejorar, qué errores les da, pues atenderle, ¿no? Todas esas necesidades, los alumnos, las prácticas, todo eso. Poniendo en el foco al usuario. Eso se ha hecho a través de encuestas, se han ido pasando encuestas de calidad, tenemos, no sé, a mí me ha pasado Luis Ángel por más de 200, 300 encuestas de los diferentes usuarios del PsycLab y toda esta información se ha ido recopilando. Luego pasaríamos a la etapa de definición. Hay que enunciar realmente, una vez que escuchas al paciente, hay que enunciar los problemas. Luego ya pasamos a idear, es decir, dar respuesta a esos problemas. Y además, en este caso, por ejemplo, para el desarrollo del chatbot, que fuera en un formato consumible por la IA, que le fuera de fácil lectura, ¿vale? Que lo entienda bien. Luego tenemos la etapa 4, que ya sería la creación del prototipo, y una vez que tenemos el prototipo, pues testearlo. Como veis aquí, pues lo dicho, o sea, no es un proceso, yo lo he enunciado así, de forma secuencial, pero no es un proceso lineal. Vamos saltando de una etapa a otra, cuando de repente creamos el prototipo, estamos viendo que faltan cosas, volvemos a idear, faltan problemas, testeamos, volvemos a empatizar, aquí qué ha pasado, y entonces vamos de adelante para atrás constantemente hasta que vamos, digamos, atinando, ¿vale? Bueno, este es el chatbot basado en IA que hemos creado, que por cierto agradecer a todos los alumnos del Practicum que habéis participado porque ha sido genial, ha sido una ayuda estupenda para que avanzara más rápido. Entonces, bueno, yo de todas las herramientas que hay muchísimas, elegimos esta, no por nada, sino porque sí que es cierto que, aparte de que su versión gratuita es muy potente, mucho más que otras del mercado, nos permitía engancharnos, pues como veis, con todos los grandes que hemos visto al principio, ¿vale? Nos dejaba, por supuesto, con OpenIA, con Anthropic, con Meta, con todos. Entonces, en vez de elegir, oye, pues venga, voy a usar Llama, o voy a usar Gemini, o voy a usar... No, como que nos permitía utilizarlos todos a la vez y podríamos crear un sistema complejo utilizando los diferentes LLM del mercado, por lo menos los grandes. ¿Qué hemos creado aquí? Bueno, pues aquí lo que se ve es el módulo del input, que es simplemente donde la persona pone su pregunta. Aquí hubo que crear un módulo de memoria, ¿vale? Para que el chat fuera recordando todas las conversaciones que esa persona iba teniendo, y entonces aquí las va almacenando. Luego lo que se llama el módulo de entrenamiento, que se podía hacer a través de muchos tipos de documentos, bebe de PDFs, de Word, de Excel, incluso de URLs, y en versiones más avanzadas incluso de los propios vídeos, bueno, de audios, de todo lo que quieras darle a beber, ¿vale? Que no quiere decir que eso sea bueno, o sea, sí, cuanto más le des mejor, pero ojo, porque sí que necesita una base de conocimiento global para no liarse, ¿vale? Entonces... o por lo menos para minimizar lo que se llaman las alucinaciones. Las alucinaciones, pues, son los errores que puede cometer la IA o los LLM a la hora de interpretar, porque al fin y al cabo ellos sabéis que se basan en probabilidades. Esta palabra suele ser seguida de esta otra palabra con una probabilidad tremenda, por lo tanto yo cojo y te la planto una detrás de la otra. Entonces, bueno, pues para minimizar las alucinaciones, la fase de entrenamiento es importante. Y luego nada, tenemos los módulos, que aquí pues está puesto el de OpenIA, pero realmente podríamos enganchar varios para que se combinaran entre ellos. Directamente este ya sería el módulo de procesamiento de lenguaje natural, y el módulo de output, que sería bueno, pues el módulo que te da la respuesta, ¿no? Vale. El entrenamiento, pues, en qué se ha basado, y aquí es donde doy muchísimo las gracias a los alumnos del Practicum, porque en realidad esto que de repente te dicen, oye, pues entrenar una IA, qué divertido, ¿no? Pues no, va a ser que no, ¿sabes? Es un trabajo de chinos, perdón por la expresión, pero
al fin y al cabo hay que recopilar muchísima documentación, todos los vídeos que se pueden transcribir, se pueden coger todos los manuales, todos los artículos, los libros de Kelly, o sea, bueno, todo lo que puedas pillar que sea relevante para lo que sería el Scilab, y luego se ha ido dando en cientos y cientos y cientos de filas sentido a toda esa información. Esto lo hace mucho más consumible, porque si tú le das directamente a beber todos esos datos sin más en cuanto a, venga, pues te pongo ahí los 2000 PDFs. ¿Qué pasa? Que en el momento en que haya cualquier contradicción, cualquier cosa un poquito más abstracta de la cuenta, cualquier cosa que no sea exacta o que la IA no sea capaz de interpretarla porque aquí estás hablando de una cosa, bueno, pues todo eso como que hay que masticárselo si quieres minimizar lo que sería el porcentaje de alucinaciones, ¿vale? Y como era el objetivo, pues ahí hemos estado masticando la información a la IA. Vale, bueno, este sería ya que si luego da tiempo o lo que sea, pues podríamos ver una muestra en directo, pero esto es fundamentalmente la pinta que tiene ahora mismo. También elegimos esta plataforma por su facilidad de integración. Simplemente a la hora de exportar lo puedes exportar con una URL, pero también integra con WordPress, y dado que el Scilab también tiene parte de WordPress, se podría integrar fácilmente, y por supuesto también integra con R. Y como pues está muy basado el Scilab en R, pues sería una integración muy fácil. Bueno, pues aquí empieza también la parte de test, en la que les vamos haciendo preguntas y vamos viendo dónde falla, y de repente dice, ostras, esto no lo contesta, o bueno, es muy gracioso porque llega en alguno de estos, llega un punto en el que dice, no tengo esa información, ponte en contacto con scilab.arroba ¿no? Entonces, bien, por lo menos hemos conseguido que no invente. O sea, que en el punto en el que ya no sabe contestar, en vez de inventar, te diga, mira, ¿sabes qué? Habla con Luis Ángel. Entonces, bueno, este sería esto, y luego ya pues pasaríamos al siguiente paso, que todavía no está, o sea, está cogido con pinzas, porque obviamente los LLM se nos quedaban completamente cortos y había que integrar para cualquiera de los siguientes puntos, sea para el asistente de diagnóstico, es decir, para la generación de informes, sea para el gemelo digital o sea ya para un psicopilot, ya estaríamos hablando de que no nos sirve los LLM. Tendríamos que hacer lo que hemos hablado al principio, coger un montón de IAs especializadas, cada uno de su padre y de su madre, o incluso algo de inteligencia artificial que no tiene nada que ver con la inteligencia generativa, y empezar a combinarlas. Entonces, podemos hacerlo por nuestra cuenta, pues si tuviéramos, yo no sé programar, entonces, pues bueno, si tuviéramos los conocimientos o los recursos de tiempo y de personal, hacerlo por nuestra cuenta, o buscar de las grandes empresas, que es en lo que estamos ahora mismo, de las grandes empresas que ya están empezando a hacer esas integraciones de IAs especializadas, la que mejor se nos ajuste en todos los aspectos. Las que se están valorando ahora mismo es esta lista de aquí, ¿vale? Que sobre todo pues lo que integran, o sea, todas estas, el factor común un poco que tiene, y tenemos que valorar por dónde tirar, sería que por lo menos incluyen todo lo que es el análisis del Big Data, que es lo que tenemos que hacer ahora, porque un dato interesante es la limitación que tienen los LLM en cuanto a que no interpretan números. Resulta que están tan sumamente especializados y diseñados en interpretar lenguaje natural que tú, en cuanto le das una matriz, le das una rejilla, se pierden. O sea, es súper irónico, pero no lo saben interpretar bien. O sea, es que incluso con muchísimo entrenamiento pueden llegar a hacer cosas más o menos, pero que no es lo que hay que hacer. Realmente es otro tipo de inteligencia artificial la que se necesita. Entonces, bueno, estas, como decía, engloban todo esto, pues análisis de Big Data, también los LLM, porque sí, queremos que un módulo de inteligencia artificial que me interprete todos los datos, pero luego dime lo que yo lo entienda. ¿Vale? Entonces, hace falta que por lo menos el output luego para el informe sí que sea un LLM. Generación de documentación, y luego ya pues si nos ponemos con lo del gemelo o con el tema del psicopilot y queremos que tenga reconocimiento de voz o generación de voz, pues ya también.
Hay una cosa que, bueno, que estamos intentando, o yo personalmente estoy intentando luchar, los de IBM, ¿vale? Bueno, todos estos son algunas cosas estándar que hay, y los de IBM, pues bueno, mostraron interés en el proyecto y estamos ahí con el tira y afloja, porque obviamente dicen de entrada por el módico precio de, pero bueno, o conseguimos financiación para ello, o bueno, también estamos viendo a ver si hay algún tipo de colaboración que les pueda interesar. Y ellos, lo bueno de todo esto es que, aunque sí nos buscarían todo el sistema que integrara todo esto, pero lo harían ad hoc. No tendríamos que, digamos, nosotros adaptarnos a una de estas plataformas que ya están creadas y tal. Entonces sería completamente ad hoc. Bueno, a ver, este miedo de, Dios mío, todo esto nos va a quitar el puesto a los psicólogos, tal. O sea, sí, hay intrusismo. Y no es que vaya a pasar, es que ya ha pasado. O sea, ya está en el mercado. Ya hay aplicaciones, ¿vale? Está Brain. Bueno, he puesto aquí unos ejemplos, pero hay muchas más. O sea, ya hay aplicaciones que te diagnostican, ya hay aplicaciones que, bueno, es que aquí hay una que de verdad, cuando lo es que lo he puesto literal porque me entraron los mil males. Ponía como un terapeuta o como un coach, Tess, se llama Tess, ¿vale? Está ahí. Simplemente te pregunta, ¿cómo estás hoy? Y entonces, después de una breve introducción, Tess hará que te sientas mejor después de haber hablado de tus sentimientos. Y fue como, claro, es que solo hacemos eso los psicólogos, no solo te preguntamos, ¿cómo estás hoy? No lo sé. Por supuesto, hablar de los sentimientos, ellos tienen todos los índices de lo mucho que mejora la gente en ansiedad y en estrés cuando usan su aplicación. Por supuesto que los psicólogos al principio nos ponemos así, ¿no? De uñas, en plan, pero creo que todo esto, como en todas las otras áreas, nos ha pasado, porque cuando salió todo el boom de los coaches, ¿qué pasó? Madre mía, todo el mundo, ¿por qué ahora los coaches nos quitan el puesto? Tal. No, vamos a ver, va a haber intrusismo. O sea, no es que vaya a haberlo, es que ya lo hay. Entonces tenemos que entender que esto va a pasar, que las empresas van a ver intereses económicos clarísimos y que ya está pasando. Sin embargo, los psicólogos, pues bajo mi punto de vista, simplemente tenemos que seguirnos en nuestra línea. Somos científicos, tenemos unos estándares bioéticos bien sólidos, y por mucho que la persona haya ido al coach de turno 200.000 días y al final siga deprimido, pues acabará acudiendo a un psicólogo o no, o a lo mejor a esa persona, pues oye, 4 sesiones de coach ya le han ido bien. No lo sé, ¿vale? Y quizá la aplicación le habrá ido bien o quizá no. Pero al final es un intrusismo que no nos tiene que dar más miedo que todos los que ya hemos ido sufriendo a lo largo de la historia. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Esto es totalmente mi opinión. Bueno, pues estos, de hecho, tenemos aquí una muy curiosa que se llama Eli, que de hecho ya tiene hasta un avatar y que te hace una lectura de la cara, y solamente con la lectura de la cara y del tono determina y te diagnostica de depresión o de trastornos epilépticos, de trastornos bipolares o de miles de cosas que dices, Dios mío, o sea, vale, con la lectura de la cara. Creo que todo esto, en vez de montar un muro y que se nos activen nuestras defensas y nuestras resistencias como psicólogos, creo que hay que abrazarlo, hay que profesionalizarlo y hay que darle la vuelta a la tortilla y coger nosotros las riendas de todo esto y hacerlo bien, como un complemento a esa psicoterapia, ¿no? Limitaciones que he visto curiosas, pues bueno, los intereses económicos que hay detrás de la mayoría, bueno, menos la de abajo, que es del instituto, bueno, de una universidad. Aquí a mí me resulta como muy controvertido, y creo que es algo que la psicología va a tener que abordar. Los intereses económicos de las aplicaciones, del software, de las redes sociales, del entorno digital, al final siempre están buscando una app que te haga estar enganchado a esa app, que te haga estar enganchado
al móvil que te haga estar enganchado a las redes sociales. Entonces, es curioso porque yo también soy psicóloga sanitaria, tengo pacientes y estoy especializada tanto en adolescencia con problemas de autoestima y especialmente me llega mucha gente que bueno, pues que ya han tenido intentos autolíticos o que se están autolesionando. Y también, por otro lado, tengo muchísimos pacientes con insomnio. Entonces es como muy irónico porque yo en terapia lo que muchas veces tengo que hacer es precisamente conseguir que se despeguen del móvil para volver, o que se desconecten de la tecnología para reconectarse con lo que son ellos, porque se han perdido y necesitan reencontrarse a sí mismos o recuperar las conexiones con su sistema familiar o con sistema social o etc. Entonces, es curioso, perdón, que me enrollo, que tenemos que conseguir que a veces se despegue. Conclusiones, que ya terminaba. Beneficios y riesgos. Pues nada, asistente de informes, pues todo lo que habéis estado escuchando a lo largo del día. Evaluación de diagnóstico, predecir comportamientos, agilizar todo el proceso, inmediatez, esa brecha de la que hablábamos se puede romper. Riesgos. Bueno, pues desde luego no podemos perder la relación terapéutica. Los pacientes lo que más agradecen constantemente es esa conexión, ese Dios mío, por fin alguien me comprende. Eso con una IA no va a pasar. Entonces, bajo mi punto de vista o de mi perspectiva, también como sanitaria, creo que el psicólogo puede estar tranquilo porque no nos van a sustituir. O sea, pero es mi opinión y toco madera, ¿no? Pero esa empatía, va a ser difícil. Como herramienta, por supuesto, todos esos riesgos que están ahí, pues nada, hay que minimizarlos, todos los conflictos éticos. Una cosa, solo voy a mencionar la última, el tema de la transparencia. Los LLM no son transparentes. Eso que habéis comentado antes también por la mañana, tenemos un problema de transparencia importante cuando usamos la inteligencia artificial, por eso hay que crearlas a medida, porque para saber cómo ha llegado a la conclusión, ¿vale? No podemos sacar esa información de las inteligencias artificiales generativas. Entonces, ahí hay un conflicto de transparencia. Y nada más, muchísimas gracias y por vuestra atención. Bueno, gracias. Bueno, pues ya estamos, sí en la recta final. Aquí tenemos la última ponencia del día y voy a ser lo más breve posible para dejar el máximo espacio posible al compañero Carlos. Simplemente presentarlos. Aquí de al lado tenemos a Carlos, que va a presentar su TCG, ha sido alumno del Practicum. Concretamente ha estado metido en muchos jaleos dentro del equipo de investigación, pero uno de ellos ha sido el desarrollo de nuevas funcionalidades en R. Todo lo que estábamos viendo, justo lo que he hablado yo antes de presencialidad y de jerarquía, ¿no? Pues es hacer valer que todos esos gráficos que habéis visto y todas esas salidas las ha programado él, junto a un compañero que no está aquí también hoy, que es Francisco. Y lo que va a presentar hoy es un poquito su TCG, que está relacionado justamente con ese desarrollo de presencialidad y jerarquía. Así que, si no me enrollo más, y te doy el paso para que, ahí tienes tiempo para montarlo todo, si quieres. Venga. Y cuando quieras, Carlos, ahí puedes. Ya. Perfecto. Estamos ya. Bueno, muy buenas tardes. Yo me llamo Carlos Hurtado. Soy ingeniero en informática, soy bioinformático y estudiante de psicología. Digo, porque hago énfasis en esto porque en el grupo de investigación constructivista me he encontrado un entorno muy multidisciplinar y con unas líneas de investigación francamente atrayentes. Además, están construyendo un conocimiento muy innovador. Bueno, en este TFG, desde que vamos a hacer unos esbozos de los puntos más salientes,
Precisamente lo que hacemos es una implementación del espacio este que comentaba Alejandro, del espacio pH, un espacio bidimensional, que hace una reducción de dimensionalidad. Bueno, ya veremos, en realidad te da una información adicional. No te quita, el tener esa visión no te quita otras visiones, ¿no? Vamos a ver, aparte de esta proyección en este espacio bidimensional, vamos a tratar de dividirlo en una serie de regiones. Vamos a dividir el espacio en una serie de sectores y vamos a ver en función de dónde están los constructos en estos sectores si podemos inferir algunas propiedades. Por ejemplo, si podemos inferir que el grado de identidad que le otorgan los participantes en el estudio a determinados constructos se condensan más o menos en algunas regiones. O incluso si en función de la composición de alguna de las regiones podemos inferir alguna relación con autoestima o con satisfacción vital. Entonces, en primer lugar, en cuanto a la proyección de una matriz de implicaciones, de una matriz de adyacencia de un mapa cognitivo borroso en este espacio bidimensional, aquí partimos en un caso de este dígrafo del SERP de un participante, donde vemos un sistema con 10 constructos, con sus relaciones, y lo proyectaremos en un espacio así, bidimensional. Es un espacio que, tiene sus particularidades que luego pueden dar mucho juego, porque como efectivamente es un cono, o sea, tiene un conjunto de coordenadas que no son viables en el sistema, está proyectado en 2 dimensiones, ya te da una visión muy, muy ágil de cómo está el panorama. Aparte de todo, decimos que es convexo, o sea, dados 2 puntos dentro del cono, cualquier punto que está dentro del segmento que une a esos 2 puntos también está dentro del cono. Eso ya abre puertas a optimización convexa y a muchos otros análisis. Entonces, esto efectivamente, por cierto es HTML. Esto es un HTML que es fácilmente enviable. Se desarrolló en R, pero es fácilmente enviable. Entonces, aquí partimos. Tenemos por aquí, efectivamente, un mapa cognitivo borroso. Por aquí vemos un constructo que está solitario, un constructo que recibe una entrada, el constructo tranquila. Este constructo en la proyección a este espacio bidimensional, tranquila, nos lo encontramos por aquí. Efectivamente, como comentaba antes Alejandro, en el eje X están representados los constructos por su grado de presencia en el sistema. Es decir, cuantas más conexiones entrantes o salientes tengan el sistema, más a la derecha estarán. En el eje Y, en el eje de las H, estarán los constructos presentes en cuanto a jerarquía. Estrictamente son las conexiones entrantes menos las salientes. De modo que los constructos que tengan más conexiones salientes, o sea, desplieguen más influencia en el sistema, estarán más arriba. Los constructos que reciban más conexiones entrantes estarán más abajo. Entonces aquí efectivamente podemos comprobar este constructo, el más lista más torpe. Vemos que es un constructo que tiene bastantes salidas, pero también tiene bastantes entradas. En la medida en que tiene muchas conexiones, pues nos lo encontramos por aquí. Aquí si te pones encima te dice el constructo y te dice el valor que tienen las coordenadas en estos 2 ejes. Aquí, por ejemplo, también nos encontramos un constructo como estos constructos discrepantes, pesimista, negativa, ver todo mal. Este constructo tiene sus ciertas salidas, sin embargo, como podemos comprobar, tiene muchas entradas. Entonces, efectivamente, este constructo nos lo podemos encontrar por aquí abajo. Esto es una vista que está hecho en R, es una gráfica dinámica que puede redimensionar, puede mover. Esto es la proyección en este espacio bidimensional. Claro, dice, yo puedo proyectar un caso único, que es lo que estábamos haciendo, de un participante, un mapa cognitivo en una situación de test. Y también podemos plantear algo así, es decir, proyecto un conjunto de pacientes o un conjunto de participantes, que es lo que hacemos en este caso. Entonces, ¿esto qué te da? Pues te da, aquí tienes una visión general de qué mundo has estado explorando. Aquí te pones encima de cada uno de los constructos
te pone un identificador de paciente anonimizado, te pone el constructo, los dos polos, en qué posiciones está. Bueno, aquí puedes ponerte a explorar. Y aquí, hombre, aparte de darte una visión general, pues luego a un clínico le podría servir. Hombre, a ver mi conjunto de pacientes, cómo se mueve. Y a partir de aquí, tratar de sacar conclusiones, no solo desde un punto de vista de cómo sitúa a mis pacientes, sino bueno, también podemos intentar, al final tengo un alma informática, podemos tratar de buscar patrones en los datos, si quisiéramos, ¿no? Esto era la proyección de un conjunto de muestras. Y bueno, luego otra idea atrayente que han planteado Luis Ángel y Alejandro en este grupo de investigación, en estas líneas de desarrollo, es dividir este espacio bidimensional en regiones. O sea, es decir, el espacio bidimensional que veíamos antes, donde esto es un cono, estas son coordenadas no viables, pues se plantea una división en 4 regiones donde aquí contiene inicialmente unos nombres sugerentes, aunque están pendientes de validar, pero son nombres sugerentes. Por aquí, por la izquierda, encontraríamos constructos superficiales. Se supone que son constructos que para el individuo, para la persona, son menos relevantes o al menos tienen menos conexiones dentro de su sistema. Por aquí arriba encontraríamos los constructos nucleares. Son constructos que ya sí que tienen más presencialidad, es decir, tienen más conexiones, pero además jerárquicamente son supraordenados, es decir, despliegan influencia en el resto del mapa. Por abajo tendríamos los constructos síntomas, que son constructos que reciben muchas conexiones, pero tienen menos entradas. Y por aquí, por el centro, estaríamos en esta región constructos mediadores, que tienen un conjunto de entradas-salidas equilibrado, intermedia en el sistema. Entonces, para dividir en estas 4 regiones, hemos propuesto 3 puntos de corte. Un punto de corte en P, a la izquierda de los cuales estarían los constructos superficiales, a la derecha todos los demás, y luego 2 puntos de corte en H, un corte inferior que por debajo tendría los síntomas, un superior que por encima tendría los nucleares, y luego entre los 3 estarían los mediadores. De modo que de este espacio del que partíamos, de esta proyección, lo representaríamos como en un algo así. Esto, aparte de proporcionarte una visión gráfica, también te da una visión ya sectorizada. Es decir, tú aquí tienes una visión que puedes desplazar, tú puedes hacerle zoom. Pero bueno, aparte de todo, en este desarrollo no solo planteamos el dibujar lo que ya de por sí te da una visión distinta, te da una visión adicional, sino que además de esto, pues ya los constructos le hemos atribuido una propiedad. Mira, oye, estos son nucleares, estos son sintomáticos, estos son superficiales. Y a partir de ahí vemos a ver qué podemos inferir. Es un estudio exploratorio, no es un estudio exploratorio. Estamos viendo a ver lo que puede pasar, ¿no? Entonces, para poner estos puntos de corte en los ejes P y H simplemente muy brevemente, decir que, bueno, esto es un caso en test y en retest. Aquí lo que vimos es que en un 82-84% de los casos, las coordenadas en P y en H de forma univariante se distribuyen de forma normal. De hecho, de forma bivariante también. O sea, de forma multivariante el sistema pH se distribuye de una forma normal. Entonces, hemos propuesto los cortes de modo que en caso de que de que los datos provengan, o sea, los datos en P, esto que vemos aquí, estos puntillos son las coordenadas de la proyección de los constructos en P. Si se distribuyen de una forma normal, planteamos, según la distribución normal, en un percentil que hemos fijado inicialmente en 15, un punto de corte aquí. De modo que lo que queda a la izquierda son superficiales, lo que queda a la derecha son todos los demás. Si no se ajustan a una distribución normal, hemos fijado un cuantil 15, es decir, sobre los datos se calculó su cuantil y lo que queda hacia la izquierda son superficiales y a la derecha el resto. Aquí tenemos esto en TRT. En H hemos planteado algo similar, es decir, si provienen de una distribución normal, hacemos 2 puntos de corte, uno en un 33 y otro en un 66, por aquí por debajo quedarían los síntomas, por aquí arriba quedarían los nucleares y por aquí por el centro los mediadores. Estas son las líneas rojas, TR-test. Las líneas amarillas serían
los puntos de corte si los datos no se ajustan a una distribución normal. Aquí lo que vemos es que el criterio es un criterio general, pero se está aplicando de forma ideográfica. Se aplica a cada caso concreto. Es decir, los constructos superficiales son superficiales para una persona, no son superficiales de forma general. El cálculo siempre se hace de forma ideográfica. Entonces, una vez que hemos hecho la proyección, una vez que hemos hecho esta sectorización en 4 regiones, lo siguiente que nos planteamos es, en función de otras medidas con las que se contaban en el estudio que modelaste en la asignatura de tratamiento, pues en qué medida los constructos que, por ejemplo, un sujeto atribuye como más identitarios de su personalidad se condensan en algún sector, en alguna región. El caso es que lo que nos encontramos es que sí, nos encontramos que, por ejemplo, aquí vemos que aquí los participantes estaban informando qué medida de identidad le atribuían a los constructos en cuanto a su identidad personal. Este constructo es muy identitario también. En una escala Likert 1-5, aquí lo que estamos viendo es en las distintas regiones, la media, sí que vemos que los constructos síntomas son en general donde se condensan más los constructos identitarios de la personalidad, en test y en retest. Los constructos superficiales, sin embargo, condensan constructos que, bueno, son identitarios de la persona, pero menos. O sea, aquí las diferencias parecen sutiles, pero son estadísticamente significativas. Por otra parte, si lo que miramos es el orden de importancia que los sujetos le atribuyen a sus constructos, aquí estábamos en una escala ordinal 1-10, 1 más importante, 10 menos importante. Aquí vemos nuevamente que en los constructos síntomas se condensan los constructos que el sujeto ha atribuido como más importantes dentro de su sistema. Los constructos superficiales, que tienen un valor superior, pues son constructos donde los sujetos le atribuyen menos orden de importancia. Aquí, pues, indudablemente, las diferencias son estadísticamente significativas. Entonces, claro, esto ya nos da, hombre, sin un ánimo de hacer una categorización ciega, hombre, ya te puede dar una visión, te da otras pistas. Dice, hombre, por lo mismo por aquí, estos constructos que estaban por ahí abajo, los que reciben muchas conexiones, parece que están condensando la identidad y la importancia que le da al individuo de forma subjetiva. Luego, también exploramos un efecto que no hemos constatado aquí, aunque ya existen diversos estudios que lo atestiguan, y es que en función de los constructos congruentes o discrepantes, el porcentaje que tiene dentro de tu sistema global, pues sí que tienen una relación con la satisfacción vital y con la autoestima. Aquí, de hecho, en la muestra con la que trabajamos, aquí vemos que a mayor porcentaje de constructos discrepantes, tenemos una menor satisfacción vital. Y a un mayor porcentaje de constructos congruentes tenemos una mayor satisfacción vital autoinformada. Bueno, por un SWLS, por un test de satisfacción vital. O sea, vemos que se da este efecto, o sea, aquí están midiendo el porcentaje de constructos en tu sistema general, ¿no? El mismo efecto se da, pero además de forma más acentuada en la autoestima. O sea, es decir, a mayor porcentaje de constructos discrepantes manifiesta una autoestima menor. A mayor porcentaje de constructos congruentes manifiesta una autoestima mayor. Hombre, en el caso de la satisfacción vital, parecía que era algo bastante directo. Hombre, pues si estoy lejos de mi ideal, pues probablemente menos satisfacción vital tendré. En el caso de la autoestima también se da, como vemos. Entonces, al menos sobre los datos sobre los que hemos trabajado. Entonces, el siguiente paso que hicimos, dice, bueno, mira, estos son los porcentajes de forma general. Entonces, ahora vamos a ver si, según la composición en las distintas regiones, efectivamente hay algunas regiones que tiran más de otras a la hora de influir en la satisfacción vital y en la autoestima. Para eso planteamos un modelo de regresión de mínimos cuadrados parciales. Este es un modelo que es bastante flexible ante la ausencia de normalidad multivariante, ante la ausencia ante que se presente multicolonialidad. Bueno, de aquí, en este sistema, planteamos varios modelos que tienen lo que pretenden es explicar la variable, más que predecir la variable. Es decir, aunque los modelos dicen modelo de regresión, esto es para predecir el valor. Pero bueno, al final siempre estos modelos los puedes utilizar
para explicar un componente de la varianza o para calcular el dato. Nosotros lo hicimos para ver, o sea, para pronosticar qué variables explicaban más la varianza de la variable dependiente. Es decir, independientemente de que el error cuadrático medio fuera un poco más alto. Es decir, ¿cuáles capturan más la variabilidad? Entonces, para esto, en un ejemplo de modelo, tenemos la variable dependiente es la puntuación en la escala de satisfacción vital, y luego aquí planteamos, mira, el porcentaje relativo de constructos discrepantes en la sección de nucleares, constructos discrepantes en la región de superficiales, discrepantes en la región de síntomas, discrepantes en la región de mediadores. Porcentaje relativo, es decir, si hay 3 constructos y uno de ellos es congruente, ahí tiene un 33% de congruencia. Entonces aquí vemos, esto es una representación, simplemente un gráfico de dispersión, esto no es el modelo, pero ya simplemente viendo esto ya te da una visión, dices, ostras, pues parece que aquí tiran bastante, ¿no? Entonces, efectivamente lo que nos encontramos es que como resultado del modelo, los constructos discrepantes que se encuentran en la región de síntomas son los que más explican con un VIP score, con una capacidad de predicción en el modelo por encima de 0,7. Bueno, los constructos discrepantes en la región de síntomas son los que más explican la satisfacción vital. O sea, dentro de que tengas un porcentaje de constructos discrepantes alto, que decíamos está relacionado negativamente con la satisfacción vital, son los constructos que están en la región de síntomas. En cuanto a constructos congruentes, nos encontramos una situación similar. Es decir, con una importancia en el modelo significativa, por encima de 0,7, los constructos congruentes que están en la región de síntomas explican más la variable dependiente de satisfacción vital que el resto. Con una variable dependiente del test de autoestima de Rosenberg, el grado de autoestima, encontramos un efecto similar e incluso más acentuado. O sea, los constructos discrepantes en la región de síntomas tienen una capacidad de explicar de autoestima bastante alta. De hecho, aquí vemos que estas variables están con un VIP score por encima de 1. O sea, que ya tienen una capacidad explicativa alta. Aquí, bueno, seguido de los nucleares, seguido de los mediadores, seguido de los superficiales. En el caso del porcentaje relativo de constructos congruentes, para predecir autoestima, tenemos una situación similar. Los constructos congruentes en porcentaje relativo que se encuentran en síntomas tiran más del modelo. Aquí, bueno, bailamos un poco los mediadores y los nucleares, pero nuevamente se da la circunstancia de que los síntomas, lo que hay en síntomas, tira más del modelo, lo que hay en superficiales tira menos del modelo. Entonces, en definitivas cuentas, lo que hemos visto en este trabajo es, primero, hemos planteado una representación adicional en un plano bidimensional que te da otro punto de vista. Hemos hecho un planteamiento de una división en regiones que como mínimo es sugerente. Y bueno, mira, al final lo que vemos es que sobre esa división, esa sectorización, hombre, pues así inicialmente te puede dar una visión, un primer foco de cara a un terapeuta. Dice, ostras, pues parece que aquí esto que está en la región de síntomas parece que tiene una especial importancia en cuanto a la identidad del sujeto, en cuanto a qué puede representar en su autoestima, etcétera. Pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Yo quizás simplemente comentar una cosa y ya pasamos a esta, porque no hay tiempo para preguntas, vamos muy justos. Y es que es muy interesante. A mí me gustó mucho los resultados que tuviste porque justo plantea una idea bastante contraintuitiva, pero si lo piensas bien tiene mucho sentido. Porque podemos pensar, ostras, ¿por qué no es lo nuclear lo que quita la satisfacción vital, no? Pero si lo piensas bien, en lo nuclear, ¿qué está? Está lo estable. Está lo continuo, está lo que no se mueve nunca en tu vida. Es decir, son constructos que definen tu identidad en muchas situaciones, que no se mueven, que no ves que se vayan a mover. Y si miráis los datos muchas veces veis que la mayoría de sus casos son congruentes y no se mueven de la congruencia. En cambio, los síntomas son la ansiedad, la felicidad, estar cómoda. Son aquellos constructos que tienen mucha variabilidad y cambian el sistema. Y que ahí tenemos la hipótesis, Luis Ángel y yo lo hemos hablado muchas veces, de que quizás sean los termómetros de las propias personas. Porque es lo que cambia, es lo que te dice si el sistema está bien, eso va a estar bien. Y si el sistema va mal, esas consecuencias van a ir a malas. Entonces,
puede llegar a tener sentido estos resultados por el hecho de eso, ¿no? Esos termómetros cambian y le dan, claro, es normal que dé a la persona importancia porque es lo que puede llegar a utilizar para saber si está bien o si está mal. Y con este comentario, ¿no? Pasamos ya a la ronda final, a la despedida, y esto es todo.